juzgada y ya no procedan otros medios de impugnación contra la misma y pueda ser ejecutada, pueden ocurrir algunos hechos u otras circunstancias que puedan hacer disminuir esa responsabilidad patrimonial del deudor y, por tanto, ocasionar un perjuicio irreparable a aquella persona que tenía razón para litigar, lo cual definitivamente no condice con el propósito de la justicia. Esta demora entre el inicio y el fin del proceso en ningún caso debería de causar perjuicios al que tuvo que necesariamente recurrir a la jurisdicción como único método de solución de los conflictos ante la prohibición de la autotutela para que pueda tutelar sus derechos subjetivos. Y esos medios o esos remedios a esta posible disminución de la responsabilidad patrimonial del deudor son las medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden ser, y teniendo en miras ese esquema del proceso de conocimiento ordinario que yo les había compartido, la imagen en en el primer archivo que levanté a la plataforma virtual, hace mención de que antes de la promoción del proceso pueden solicitarse medidas cautelares. Ahí se va a establecer, y están establecidas por ley, un plazo de caducidad para la promoción del proceso principal. Es decir, siempre las medidas cautelares tienen su fundamento o se encuentran necesariamente ligadas a un proceso. Debe de existir una pretensión la cual se pretende asegurar. No son medidas cautelares por sí solas, sino deben de estar ligadas a una demanda. Pueden ser solicitadas conjuntamente con la promoción de la demanda y también una vez ya iniciada. Voy a dar un ingreso más. Les consulto, se va comprendiendo el tema, ¿verdad? Seguimos. Estos son los presupuestos genéricos para que las medidas cautelares sean otorgadas. En primer lugar, la verosimilitud del derecho, es decir, el derecho debe ser aparentemente cierto, debe ser verosímil, debe ser creíble para el juzgador. Debe de necesariamente demostrarse el peligro en la demora de por qué se pretende asegurar. Y cuando la tutela jurídica llega demasiado tarde, de suerte que a la práctica no sea posible hacerla efectiva. Imagínense que yo tengo una reclamación de una suma de dinero y entre el inicio de la demanda, el deudor puede tener los bienes suficientes como para poder hacer frente a esa deuda, pero una vez concluido el proceso, que hay veces duran años, puede disminuir esa capacidad patrimonial de hacer frente a la condena de una sentencia. Y la contracautela, que es la garantía a la otra parte por las costas y el resarcimiento de eventuales daños que pueda ocasionar la medida cautelar cuando fuere solicitada sin tener derecho o abusando de él. Es la contramedida que se garantiza que se va a responder si es que la medida solicitada y decretada
le causa un gravamen a la persona contra quien fue decretada. Bueno, esto en relación a medidas cautelares en general. Y ahora sí, vamos a desarrollar las medidas cautelares en particular. Profe, Sí. por ejemplo, antes, para solicitar una medida cautelar, antes de la promoción de la demanda principal, ¿verdad? Sí. Yo tengo que demostrar, o sea, yo meto un escrito, ¿verdad? Solicitando una medida cautelar, por ejemplo, un embargo preventivo o prohibición de enajenación de la cosa del demandado, y después ya con mi... Tengo un plazo para hacer la demanda principal, ¿verdad? Así mismo. Y ahí tengo que demostrar todo. Claro. Recuerden que la medida cautelar es accesoria a la pretensión. Eh, no es un requisito la medida cautelar para obtener la sentencia favorable, pero sí es a los efectos de asegurar el cumplimiento de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso. Yo tengo una medida, obtengo una medida cautelar y dispongo de un plazo de caducidad para la promoción de la demanda. Eso me obliga a mí a presentar la demanda, y si no lo presento en ese plazo, puedo cargar con las consecuencias de esa caducidad que se vaya a decretar. De la medida cautelar. Si yo promuevo la demanda dentro del plazo de caducidad, la medida subsiste, y tiene que ser eventualmente vuelta a solicitar dentro del plazo de los 5 años que establece el artículo 701, con la modificación que ya hizo mención el doctor Casco en su ponencia que fue levantada a la página. ¿Tuvieron la oportunidad, Lourdes, de escuchar esa ponencia, verdad? Yo particularmente no, doctor. Bueno, van a escuchar, eso ya fue el desarrollo que fue parte de la clase, ¿verdad? Entonces, medidas cautelares en general, yo hago una breve introducción y les paso lo que dispone el artículo 701 para que ustedes vayan teniendo en cuenta que fue modificado por una ley, si mal no recuerdo, del año 2014. Si me das un ratito. Acá tengo a la vista el artículo. Esta es la ley 5.330 del año 2014 que modifica el artículo 701 del Código Procesal y deja redactado de esta manera. Caducidad. Las medidas cautelares se extinguirán de pleno derecho a los 5 años contados de la fecha en que fueran ordenadas, porque antes del vencimiento y a petición de parte del juzgado competente otorgue nuevamente esa medida. O sea que hay que renovar cada 5 años. No por el hecho de que se te conceda la medida antes de la promoción de la demanda, eso implica que la medida va a subsistir hasta la finalización del proceso, salvo una excepción que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí?
Bueno, ahora sí estudiamos. Dejo a cargo de ustedes entonces esta unidad de medidas cautelares que fue desarrollada por el profesor Casco, dejo a cargo de ustedes. Y ahora sí vamos a desarrollar el embargo preventivo. El embargo preventivo. Esta medida de embargo preventivo se refiere a una indisponibilidad e individualización relativa de determinado bien o determinados bienes para asegurar la eficacia práctica de la sentencia que se vaya a dictar en el proceso. Esta medida cautelar del embargo no importa o no conlleva la pérdida del dominio del bien. Ese bien sigue siendo de propiedad de la persona contra quien recae la medida cautelar del embargo, mientras no se efectúe la subasta judicial. Esta indisponibilidad, por tanto, es relativa, ya que la persona, el propietario del bien, lo puede enajenar y quedando subsistente el embargo. Es una medida cautelar propter rem, le sigue a la cosa. Este acreedor del bien, el acreedor quien obtuvo la medida cautelar, puede perseguir el bien de manos de quien lo detenga para obtener el cobro de su crédito. Es decir, una vez decretada y trabada la medida cautelar del embargo sobre ese bien, registrado y anotado el embargo, le sigue a la cosa en poder de quien lo detente. Y una vez que llegue el momento de ejecutar la sentencia va a recaer sobre el bien y va a ir también en perjuicio del nuevo propietario de ese bien. Los embargos pueden ser preventivo, ejecutivo o ejecutorio. El embargo preventivo, en los casos que son autorizados por la ley, que vamos a desarrollar enseguida, se dicta con miras a un eventual proceso de ejecución. Para ese efecto, ya como vieron en medidas cautelares en general, se otorga inaudita partes. Esto significa sin sustanciación, sin que tenga conocimiento la parte contraria, y se exige, por supuesto, el otorgamiento de la contracautela. Inaudita partes es sin escuchar a la otra parte. El embargo es el dictado en un proceso de ejecución, que ya vieron también juicio ejecutivo, en el cual no se exige el otorgamiento de contracautela en razón de la presunción de la verosimilitud del título, del título que ya surge de él. El embargo ejecutorio es a los efectos de la ejecución de la sentencia o el cumplimiento de la sentencia, y por conversión de los anteriormente citados, el embargo preventivo y el embargo ejecutivo, y por tanto tampoco se exige la contracautela en razón del título ejecutorio. El embargo preventivo procede en toda clase de juicios, ordinarios, sumarios y especiales, siempre que el peticionante reúna los presupuestos exigidos por la ley. Los embargos proceden cuando existe una reclamación de una suma de dinero. Tiene que existir un monto para decretar un embargo. No se puede decretar una medida cautelar de embargo sin tener un monto sobre el cual haya de recaer. Debe delimitarse a esa suma
reclamada en el juicio y que se pretende garantizar. Supongamos que yo demando el cumplimiento de un contrato que no me han satisfecho el pago de la contraprestación por una compraventa, supongamos en 10 millones de guaraníes, y pretendo demandar y pretendo asegurar de que al final del proceso mi deudor siga disponiendo de esa suma de dinero para el momento de la ejecución. Entonces, lo que se hace es, se solicita la medida cautelar a los efectos de garantizar ese cobro una vez concluido y determinado el derecho de la parte litigante. ¿Qué juzgado resulta competente para decretar la medida cautelar? El juez del proceso principal, donde radica la pretensión principal, a iniciarse o en el ya iniciado. ¿En qué casos procede? Dispone el artículo 707 del Código Procesal. A ver si está Andrea o Fidel, si me pueden ayudar. Yo igual te puedo ayudar, profe. Gracias, Juanjo. Te escuchamos. Artículo 707. Procedencia. Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes. A. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada a la firma por información sumaria de 2 testigos. B. Que fundándose la petición en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse, además, sumariamente, el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciere cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo. C. Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte del boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos que estos puedan servir de prueba, y de que, estando la deuda sujeta a condición suspensiva o pendiente de plazo, el actor acredite sumariamente que su deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, o siempre que justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido notablemente la responsabilidad de su deudor después de contraída la obligación. Excelente. Muy interesante lo que el artículo 77. El embargo preventivo, el acreedor de una deuda en dinero o especie, cuando se adeuda una líquida o pretenda ser líquida, es una suma específica. Y esta es un instrumento público, ojo, por eso hice esta aclaración ahora en el PowerPoint. Instrumento público o el privado atribuye al deudor con haberse abonado a firma por información sumaria de testigo. El instrumento público no requiere, por tanto, que la firma atribuida sea abonada por una información sumaria de 2 testigos. Lo mismo pasa con el contrato bilateral. Cuando existan convenciones llevadas a cabo en un instrumento público, no hace falta que la firma esté abonada. Si es un instrumento privado, hace falta abonar la firma del demandado con la información sumaria de 2 testigos. En el artículo 708 nos señala otros casos
en los cuales procede la medida cautelar. Eso voy a dejar a cargo de ustedes. Y vamos a ver que cuando se trata de un proceso en trámite, puede decretarse embargo preventivo. Uno de los días que hubiera sido declarado rebeldía, recuerda que era la rebeldía. Rebeldía, una de las posturas que puede tomar el demandado, una vez que sea notificado, es presentarse al juicio y no hacer nada, presentarse al juicio, contestar la demanda, presentarse al juicio y oponer excepciones, presentarse al juicio y allanarse a la demanda, o no presentarse. En el caso que sea debidamente notificado y el demandado no se presente, en ese caso corresponde la declaración de rebeldía del mismo. Y en ese caso puede decretarse el embargo preventivo. Cuando existe confesión expresa o ficta y resultare de ello la verosimilitud del derecho, o surgiere de la contestación de la demanda o de la reconvención, supongamos que el demandado, al contestar la demanda o al deducir una demanda reconvencional, haga una afirmación de un reconocimiento de una deuda, y en ese caso puede surgir que existe una deuda, y eso hace la procedencia para el dictamiento de una medida cautelar de embargo preventivo. Y si el que solicita la medida cautelar hubiera ya obtenido una medida, una sentencia favorable, aunque la misma estuviese recurrida. O sea, cuando se hubiesen interpuesto recursos contra la misma. En todos estos casos, no es necesario otorgar contracautela. No hace falta volver a garantizar el otorgamiento de la medida cautelar. La forma de la traba es la forma prevista para el juicio ejecutivo que ya desarrollamos. Sobre el uso del bien. Este embargo, como ya vimos, no supone el desapoderamiento del bien sobre el cual recae el embargo, ya que el mismo puede seguir utilizando mientras no se haya dispuesto una medida cautelar distinta. Cuando desarrollemos todas las medidas cautelares, vamos a ver que pueden combinarse algunas medidas a los efectos de evitar también el deterioro del bien que va a ser eventualmente puesto a subasta, a los efectos de mantener y conservarlo en buen estado para obtener el mayor precio al momento de la subasta. ¿En qué caso se suspende el diligenciamiento del embargo? Solamente cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento del embargo. Sobre el depósito, bienes embargados deben de ser depositados a orden judicial. Pero si se trata de bienes muebles embargados de la casa, que también ya vimos en el artículo 616, en qué casos no procede la medida cautelar de embargo preventivo, en ese caso se constituye en depositario judicial de los mismos la persona sobre la cual recae el embargo. Y conlleva una obligación del depositario, que es la de poner a disposición del juzgado dentro del segundo día de haber sido intimado a la presentación de los bienes embargados. Seguramente ustedes recuerdan de esa frase, que es la importancia del tiempo en el derecho. Y en este caso vamos a ver que hay una frase que dice de priora tempore, priora jus. El primero en el tiempo es el primero en el derecho. Y esta se refiere a la prioridad del primer embargante. Puede ocurrir de que exista un bien, una casa, un vehículo, un buque,
una aeronave o acciones o suma de dinero, cuentas, sobre una persona que tenga varias deudas, varios acreedores. Todos esos acreedores van a percibir. Entonces, lo que ocurre es que van anotándose los embargos sucesivos conforme al orden en que van diligenciándose los mandamientos. Y eso va generando una prioridad al momento en que deba de discutirse la prioridad para el cobro del crédito, los intereses y las costas. Esta prioridad la prioridad del primer embargante cede cuando existen créditos privilegiados o cuando existen concursos de acreedores o quiebras. Tengo entendido que ustedes ya dieron falencias, ¿verdad? Ya dieron quiebras. Estamos dando, doctor. A ver, ahora me escucha mejor. Sí, doctor, ahora sí. Excelente. Bueno, ahora no estoy hablando. Bueno, ¿y quién es el que decide esta prioridad del primer embargante? Necesariamente el juez que ordenó la venta judicial del bien y que se encuentran depositados los fondos provenientes de la subasta. Esto todo en la forma prevista para el juicio ejecutivo. Les consulto, ¿se sigue escuchando entrecortado o algunos solamente? Ahora ya no se escucha entrecortado, doctor, pero hace un ratito sí. Ok. Bueno, genial. Entonces, esto en relación al embargo preventivo. Ahora pasamos a desarrollar las otras medidas cautelares. Bueno, la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes. Es una medida cautelar decretada judicialmente. Todas las medidas cautelares son decretadas judicialmente, que consiste en la interdicción genérica de disponer los bienes registrables inscriptos a nombre del deudor. Esta medida cautelar
alcanza a los bienes que se encuentren inscritos en la fecha de la anotación de la medida y a los que adquiera posteriormente mientras no sea levantada esta medida cautelar. La medida cautelar tiene el carácter de sucedánea. ¿Sucedánea por qué? Porque procede la inhibición general de enajenar bienes, de enajenar y gravar bienes, siempre que no sea posible obtener el embargo preventivo, porque no existan bienes a nombre del deudor o estos bienes sean insuficientes para cubrir el crédito sobre el cual deba de recaer el embargo. Ojo, entonces es una medida cautelar sucedánea. Para los bienes registrables que actualmente se encuentran a nombre del deudor o para los que adquiera con posterioridad, la persona no va a poder disponerle de esos bienes, no va a poder transferirlos de manera onerosa o gratuita, ni va a poder gravar esos bienes con garantías reales. ¿Se entiende, verdad? Los efectos se producen desde la fecha en la anotación en el registro correspondiente. Para el caso de inmuebles, sería el registro correspondiente, la Dirección General de los Registros Públicos, y para los casos de los vehículos, la Dirección de los Registros de Automotores. Y la forma de levantar esta medida cautelar es presentando los bienes para dar a embargo o se diere caución suficiente. La medida cautelar de secuestro es una medida cautelar decretada judicialmente que consiste en apreender el bien objeto de litigio o bien del deudor a fin de depositarlo a la orden judicial para asegurar de este modo el resultado del juicio o la eficacia del embargo. Ojo, habíamos visto que en principio los bienes quedan, una vez anotado el embargo preventivo, quedan a disposición del deudor o sobre la persona sobre quien cae el embargo, que puede seguir disponiendo de ese bien, puede seguir utilizándolo, incluso puede transferirlo a otra persona que adquiere con la medida cautelar del embargo ya anotado. ¿Qué pasa? Supongamos el caso de un vehículo o de otras mercaderías. Recae la medida cautelar y el bien continúa siendo utilizado. En el caso de un vehículo, corre el riesgo de que el mismo ocasione un accidente y por tanto pueda disminuir el valor en miras a lo que sería una subasta judicial. Y en ese caso, y acá les hablo de la combinación de las medidas cautelares, en ese caso puede solicitarse el secuestro de este bien a los efectos de hacer efectiva la medida cautelar del embargo. La medida cautelar puede ser propiamente el secuestro como una medida cautelar circunscrito a los bienes, muebles o semovientes o animales, objeto del juicio de propiedad del deudor, cuando sea necesario para proveer a su guarda o conservación a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia. Supongamos que se trate de un juicio en el cual deba hacerse la transferencia de una determinada cantidad de ganado o de otra mercadería o de un vehículo, o a los efectos de asegurar el derecho invocado por el embargante, cuando por sí solo el embargo no fuera suficiente. La medida cautelar puede estar anotada, pero el bien puede seguir en uso del deudor que fuera embargado y puede eventualmente disminuir la responsabilidad o el valor del bien embargado. Como una medida de ejecución, a los efectos de la ejecución de una cosa mueble, si el vehículo fue embargado y debe de procederse a la subasta, necesariamente debe traerse el bien a los efectos de que sea exhibido para el momento de la subasta. Y puede ser una medida de procedimiento
cuando el juez manda, por ejemplo, a secuestrar el expediente que no fue devuelto, que no fue devuelto una vez que haya sido retirado de la Secretaría del Juzgado. ¿Qué pasa con ese bien que es secuestrado de la persona, del deudor sobre quien recae la medida cautelar? Debe de ser depositado en algún lugar y a una persona que se llama depositario. A ese efecto, el juez debe designar depositario, debiendo ser la persona que mejor convenga de acuerdo a la naturaleza del bien secuestrado. Debe además de fijarle una remuneración y ordenar el inventario de los bienes secuestrados cuando fuere necesario. Este depositario tiene la obligación, al igual que el deudor embargado, tiene la obligación de poner a disposición del juzgado dentro del segundo día de que sea intimado judicialmente a su presentación. En caso que no lo haga, estaría incumpliendo una medida que es de la, estaría incumpliendo una orden judicial que conlleva a un tipo penal, que es el quebrantamiento de depósito, y a ese efecto puede ser remitido los antecedentes a la justicia penal. Este depositario, o la persona sobre la quien recae el depósito, tiene el derecho de retención del bien hasta que le sea pagado íntegramente los gastos que se deban en razón del depósito, pero no por otra causa extraña al mismo. O sea, si la persona tiene otra naturaleza de crédito sobre el lugar donde recae el depósito, no puede compensarlo y en ese caso querer pretender hacer valer ese derecho de retención. Profe, ¿quién le debe pagar la remuneración? ¿El deudor o el que solicita esa medida? Bueno, recuerden que nosotros desarrollamos las costas, ¿verdad? Las costas son todos los gastos, comprenden todos los gastos causídicos realizados en el marco del proceso. Eso va a integrar las costas y en principio va a tener que abonar la persona quien había solicitado el embargo y la medida cautelar de secuestro. Carga en principio con esos gastos que luego le son reembolsados una vez que sean impuestas las costas en el proceso. Él recupera ese dinero que invirtió, vamos a decir, a los efectos de la sustanciación del proceso en sí y de la medida cautelar en particular. Anotación del litis. Es otra medida cautelar también decretada judicialmente y este tiene por objeto poner en conocimiento de los terceros a través de la publicidad registral la situación jurídica que afecta a los bienes registrables que son objeto de un juicio. Por tanto, tiene la finalidad de que terceros no puedan alegar ignorancia ni buena fe y le puedan ser opuestos los efectos de la sentencia a estos terceros. En este caso, necesariamente debe existir una promoción de la demanda. Esta medida cautelar de anotación del litis no puede ser solicitada antes de la promoción de la demanda porque justamente lo que se hace a noticiar con la publicidad registral es que existe un juicio en trámite. Esta medida cautelar, si se admite, la medida cautelar es hasta que la sentencia sea, si se admite la demanda, subsiste hasta que la sentencia sea cumplida y se transforme en una inscripción definitiva. Y si se desestima la demanda, debe de ser levantada a pedido del vencedor o por el juez. Entonces, esta medida cautelar eventualmente es la que va a ser cumplida durante todo el desarrollo del proceso.
Otra medida cautelar, prohibición de innovar. Es una medida cautelar que consiste en mantener inalterable la situación de hecho o de derecho existente durante la sustanciación del proceso principal. Esta medida cautelar de prohibición de innovar procede en toda clase de procesos, pero conlleva estos requisitos. Uno, de que exista el peligro de que se altere la situación fáctica o jurídica, la situación de hecho o situación jurídica durante la tramitación del proceso, de modo que se convierta ineficaz o de cumplimiento imposible la sentencia a ser dictada. O que la protección jurídica no pueda ser otorgada a través de otra medida precautoria. Imagínense que lo que se pretende es, también puede ser combinada esta medida cautelar con otra. Imagínense en el caso del embargo preventivo. El embargo preventivo, y ustedes ya vieron el proceso de ejecución, vieron de que necesariamente debe de citarse a la persona que posea el bien y que no fuera el demandado del bien embargado, porque el bien pudo haber sido transferido. Voy a hacer un ejemplo. Yo demando una suma de dinero a Juan José. Juan José le embargo un vehículo y Juan José le transfiere a Martín el vehículo con el embargo. Llega el momento en que se dicta la sentencia queda firme y yo pretendo subastar el vehículo. Pero el vehículo está inscrito a nombre de Martín. Yo a Martín le tengo que avisar de que yo voy a rematar ese vehículo a los efectos de que me pague la deuda de Juan José o que haga abandono del bien. ¿Qué pasa? Yo le cito a Martín, pero Martín le vuelve a transferir el bien a Vicente. Y así sucesivamente, yo no puedo en ningún momento evitar esa consecuencia porque no le está prohibido la transferencia de ese bien. Yo puedo combinar con esta medida cautelar de prohibición de innovar a fin de que se altere esta situación jurídica de ese bien y que quede en definitiva a nombre de una persona el bien a los efectos de poder realizar el bien a través de la subasta judicial. Esta medida cautelar de prohibición de innovar, prohibición de no alterar, fíjense bien la terminología, no es prohibición de no innovar, es prohibir introducir innovaciones, prohibición de innovar. Si yo digo prohibición de no innovar, estoy haciendo una doble negación, o sea que le está permitido innovar. La prohibición de contratar es similar a la medida cautelar anterior, solo que se ordena la abstención de celebrar contratos sobre un determinado bien. El objeto es restringir las facultades legales de disposición o administración de una persona cuando es procedente en virtud de la ley o de un contrato o a los efectos de asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto del juicio. Esto es, también esta medida cautelar sirve a los efectos de evitar esas sucesivas transmisiones de titularidad del bien a los efectos de poder asegurar la ejecución forzada, que es la subasta judicial o los bienes del juicio. La intervención judicial es una medida cautelar que se decreta judicialmente y consiste en designar a una persona para que vigile o administre un patrimonio con el objeto de proteger los derechos que se intentan garantizar como medio de asegurar el resultado práctico de un proceso. Tiene por objeto, por tanto, interferir la actividad económica de una persona o empresa con el objeto de tomar parte, mediar, ejecutar, vigilar
y efectuar, inspeccionar o fiscalizar la gestión o administración de un bien en litigio. Las facultades de este interventor judicial son establecidas por el juez, el cual a su vez le fija una remuneración y el modo de recibirla. Y por último tenemos la medida cautelar de administración judicial. Esta medida cautelar de la intervención es a los efectos de vigilar la administración, no a los efectos de administrar, sino solamente realizar actos de contralor de la administración que ya existe. En tanto que la administración judicial es la medida cautelar con la cual se pretende la administración con poderes propios de la administración de una sociedad, condominio o asociación, sustituyendo a sus órganos ordinarios. En este caso sí existe una remoción de los administradores actuales para poner o elegir a un administrador judicial. Para ese caso es requisito inescindible que se demande la remoción del administrador, la pretensión del juicio sea la remoción del administrador y que se acredite el peligro, la demora y los demás presupuestos genéricos del artículo 693, que son la verosimilitud del derecho y otorgar la respectiva contracautela. En este caso, el juez establece las facultades del administrador que debe de estar con poderes propios de la administración y de acuerdo al tipo de sociedad, empresa o negocio que debe administrar. Y a ese efecto, para imponerlo o erigirlo en el cargo, dispone un mandamiento que es diligenciado a través de un oficial de justicia que tiene la posibilidad de, a su vez, de requerir el auxilio de la fuerza pública a los efectos de ser erigido como administrador judicial de esos bienes, de esa sociedad o de ese condominio.